buenas tardes, nuevamente acá en la AM 1010, Onda Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Buenas tardes, estamos acá en el Museo de la Mujer con su directora, Graciela Tejero Coni. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, gracias por invitarme. Bueno, quería siempre hablar con vos, realmente sumamente interesante, porque nos informás, nos contás mucho acerca de la verdadera historia del feminismo, y hoy me gustaría que le cuentes a todas las mujeres de nuestra audiencia por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Digo esto porque hay como bastante desinformación de realmente el por qué. Sí, es interesante poner hoy en debate la existencia del Día Internacional de la Mujer, sobre todo cuando este último 8, y yo diría los últimos 2 anteriores, ya desde lo publicitario se ha transformado en el 8M y se ha borrado la existencia misma de las mujeres y su lucha, con lo cual volver a poner en el tapete del debate el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué? Que es lo primero que te preguntan. ¿Y por qué un Día de la Mujer? Bueno, porque los 364 restantes son días del hombre. Tener un día en el que visibilizamos nuestras luchas y nuestras reivindicaciones y nuestros derechos no reconocidos es una necesidad y es el objetivo propio del feminismo. El tener un día especial en el que las mujeres se reúnen y se reconocen a sí mismas como tales, en realidad se los debemos a una historia de, por un lado, contexto histórico, de lucha de fin del siglo XIX, principios del XX, en el que las feministas norteamericanas, o sea, estadounidenses, tuvieron una gran incidencia. Y esto es importante porque hace no solamente al reconocimiento del día mismo, sino a la existencia del feminismo americano y fundamentalmente al carácter abolicionista que tiene el feminismo. Porque las feministas norteamericanas arrancan su lucha propia de reivindicación de derechos de las mujeres, habiendo fundamentalmente sido vanguardia en el abolicionismo de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, el famoso reunión de Seneca Falls del año 1848, que había sido convocado precisamente para esta reivindicación abolicionista de la esclavitud y por los derechos de las mujeres, son de alguna manera el puntapié del feminismo americano, que se encuentra con lo que venía desarrollándose desde la Revolución Francesa como feminismo europeo. Ajá. Y son las norteamericanas las que tendrían su famoso Woman Day, o sea, el Día de la Mujer, que no eran los 8 de marzo. Eran otros días, en otras fechas, pero que ellas habían empezado a pergeñar esta idea de unidad, de necesidad de lucha colectiva, porque el feminismo ha ido recorriendo este camino, el descubrir nuestra opresión. El famoso lo personal es político, o sea, de aquellas cosas que parecieran unas sufrir de manera individual, pero cuando se encuentran con las otras descubren que sus malestares son compartidos, y así como la opresión no es a nivel personal, sino que es de manera colectiva, la solución también va a ser colectiva. Ajá. Y entonces empiezan los procesos de organización. Y el Woman Day de las norteamericanas fue el leitmotiv de la conferencia, de la segunda conferencia de mujeres socialistas en Copenhague en 1910. Y fueron las delegadas norteamericanas las que hacen la propuesta de que deje de ser solamente en América y que se transforme en un día internacional. Y Clara Zetkin, que es una militante política
de la socialdemocracia alemana, y que en ese momento era la dirigente de la segunda conferencia en Copenhague, toma la iniciativa de estas delegadas norteamericanas y se acuerda, se vota en esa conferencia el marchar como objetivo a un día internacional. A un día internacional. O sea que el antecedente del Día Internacional es el Women's Day de las norteamericanas, propuesta en esa conferencia. Pero ¿en base a qué? A que había un estado de ebullición de movimiento de mujeres, y particularmente estaba los grupos que planteaban el tema del sufragio. Estaba la incorporación muy prematura de las mujeres en el trabajo industrial, y por lo tanto todas aquellas reivindicaciones del orden de lo laboral, de igualdad de salario, de descanso dominical, bueno, eso es lo que confluye y termina aunando en una iniciativa de carácter internacional con una agenda mucho más amplia. Por lo tanto, en su origen no es de las mujeres trabajadoras. Claro, trabajadoras somos todas. Trabajadoras somos todas, en distintas proporciones. Algunas estarán en trabajo de servicio, otras estarán en el trabajo exclusivamente doméstico, que es lo que pergeña el nacimiento del capitalismo con la figura del ama de casa. Otras son obreras, pero todas trabajamos. Seguro. Y las mujeres hemos trabajado siempre, siempre, porque somos la mitad de la humanidad. Y por lo tanto la humanidad se ha desarrollado también sobre la base de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, la idea de darle un carácter, acá la discusión será porque, digamos, yo soy muy recelosa de mi disciplina, que es la historia. La historia es una disciplina científica que se basa en fuentes. Es como nada, si habláramos en términos jurídicos, legales, diríamos la necesidad de tener pruebas. Seguro. Bueno, la historia necesita, su insumo principal son las fuentes. Y en general se trabaja más para la opinión pública, generando mitos, generando leyendas. Entonces esta idea de cómo se generó el primer 8 de marzo, y unas plantean que fue a partir del incendio de la Cotton en Nueva York en el año 1908, donde murieron 129 obreras. Es decir, es un hecho no comprobado. Sí hay fuentes de que hubo un incendio de una fábrica, pero no fue un 8 de marzo. Claro. Otras reivindican una movilización muy importante que hubo en 1857, una movilización de mujeres, lo cual tiene una característica muy particular. Muy particular, y sobre todo para la época también de la que... Exacto, pero pensemos nosotras cuál era el contexto de lo que después también va a ser el 1 de mayo y los mártires de Chicago. O sea, estamos en un contexto de lucha, de organización del movimiento obrero, en el cual las mujeres están siendo parte. Y esa manifestación de 1857 tampoco es un 8 de marzo. Claro. Entonces digo, había un clima de época, de grandes luchas del movimiento de mujeres en cierne de organización, que hacen necesario y hacen posible que una propuesta como la del Women's Day sea tomada, y que después, llevado a lo internacional, el primer Día Internacional es en 1911, y no es un 8 de marzo, y no participan tampoco todos los países, pero es un proceso en el que las mujeres van construyendo sus instrumentos de organización y de lucha. Seguro, no importa la fecha en sí, claro, el número. Hay que esperar hasta 1914 para que un 8 de marzo, por primera vez un 8 de marzo, 4 países europeos que incluían a Rusia hagan un día internacional. Después cada país había tomado la iniciativa de la conferencia, pero lo hacían es como el Día de la Madre. Claro. El Día de la Madre, cada país lo refiere a una
conmemoración diferente. Seguro. Por lo tanto, aunar a todo el movimiento internacional de mujeres en un día es un salto enorme. Claro, no desde se el punto de vista puede. organizativo, Seguro. es enorme. Pero eso sucede recién en 1914. ¿Y cuándo se masifica? Se masifica a partir de 1917. ¿Por qué? Porque Rusia entra en un proceso prerevolucionario y son las mujeres las que encabezan un 8 de marzo de internacional la lucha. 4 meses después cae el zarismo y el gobierno provisional de Kerensky otorga el voto a las mujeres en Rusia. Ajá. Entonces, no es pequeño detalle No. que la reivindicación sufragista, llevada fundamentalmente por las europeas, termina siendo una realidad en el proceso revolucionario bolchevique en 1917. Seguro. Pero no es mérito solo de las compañeras rusas, No. Es un proceso, no se lo podemos adjudicar a un único hecho, No, claro. ni las 129 obreras, ni la manifestación, ni las luchas de las rusas en el 17, es un proceso que hasta 1975 las Naciones Unidas no lo toman. Claro, claro. Bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que nos contás y bueno, te agradecemos porque creo que les podemos dar a la audiencia una visión muy clara de por qué el 8M. Sí, y de por qué el movimiento de mujeres sigue creciendo hasta el día de hoy, porque tenemos muchas reivindicaciones pendientes y el proceso de lucha va a ser continuo. Continúa. Va a ser continuo. Sí, y corrijo, no es el 8M sino el 8 de marzo, porque te Día lo van Internacional de la instalando. Mujer. Y te lo van instalando que Sí. llega un momento que... Así como el 3 de junio no es el 3 de junio, es la lucha contra los femicidios. Seguro. Bueno, muchas gracias. No.